No sabía lo duro y cruel que iba a ser llegar hasta la escuela preparatoria. Siempre soñé que sería una etapa donde aprendería cosas nuevas con chicos y chicas de mi edad, pero la verdad no fue así. Aunque quiero decirles que hasta la fecha no me arrepiento de lo que hice, ellos al final se lo merecían. Cuando al ver nuestro reflejo en un espejo, nos vemos diferente a los demás. Con rasgos físicos muy marcados, a veces eso ocasiona la carencia de la autoestima personal. Yo era diferente a los demás y se notaba mucho en mi rostro. Aún así, mis padres trataron de cuidarme con amor para que esa característica de mi persona no fuera un obstáculo para mi crecimiento personal. Sin embargo, las cosas fueron muy diferentes a como ellos deseaban para mí. Desde pequeña nací con un ojo más pequeño que el otro. Se notaba bastante en mi rostro porque incluso la gente que me conocía se me quedaba mirando por unos segundos. Cuando era niña eso no me incomodaba, o más bien no le daba importancia porque solo me preocupaba por jugar y que mis padres me consintieran. Lo hacían porque era hija única, aunque tiempo después llegó a mi vida una hermana que adoré y sigo adorando como a nadie más. Así pasó el tiempo. Mis padres no tenían ninguna preocupación porque jamás me sentí mal de mi aspecto físico. No voy a negarles que me miraba en el espejo y en ocasiones preguntaba al destino o a la vida por qué nací de esa manera. Pasó el tiempo y cumplí mis 15 años. Era el momento de entrar a la escuela preparatoria, donde realmente me sentía muy emocionada. Iba a ser una etapa nueva y diferente para mí, conocer amigos y amigas nuevas y, por qué no, hasta algún chico, pensé en ese momento. Pero al recordar mi aspecto, esa idea se borraba de mi cabeza. Sin embargo, no me dolía recordar mi apariencia porque yo así era muy feliz. Después de unos meses, conseguí un lugar en una de las escuelas preparatorias más prestigiadas de la zona donde vivía. Era un orgullo para mis padres que yo hubiese pasado el examen de admisión, ya que la demanda era demasiada y pocos eran los seleccionados. Me asignaron al grupo 3. En total éramos 49 alumnos en un salón muy pequeño de lámina y piso de cemento. La preparatoria tenía mucha demanda, que las aulas no eran suficientes, y de esta manera, algunos grupos no contábamos con las condiciones buenas para estar toda la jornada de clases. Al principio todo parecía normal. Entre los nuevos compañeros me sentía demasiado extraña, sobre todo porque los chicos y chicas ya tenían otra mentalidad. No sé, quizás ellos habían vivido nuevas experiencias que yo no conocía y en ocasiones se me hacían algo inmorales, como besarse en el salón de clases o, en su caso, jugar con condones. Sentía algo de incomodidad porque estaba acostumbrada a otro tipo de ambiente. Sin embargo, siempre supe que eso era de esperarse y no me quedó remedio que adaptarme. Pero hubo circunstancias que la verdad me hicieron sentir que no cabía en este mundo. Todo empezó porque al iniciar las clases, con cada uno de los maestros pasaban lista con nuestros nombres y, para mi desgracia, nunca escuchaba cuando mencionaban el mío. De ahí me di cuenta que tenía ciertos problemas de audición, porque no me era posible poner atención a las indicaciones de los maestros, y esto comenzó a generar burlas entre los compañeros. Las primeras veces el docente repetía los nombres para que me diera cuenta de que estaban pasando lista. Otras ocasiones ya no me permitían tomar la asistencia. Entre aquellos momentos, los compañeros de clases, incluyendo unas chavas que eran las más populares, murmuraban entre sí. Entre burla repetían, «La que no oye», y los demás seguían riéndose cuando el docente ya no aceptaba la entrega de trabajos o anotarme la asistencia. Aline,
Una chica que se sentaba en la tercera fila me veía con una mueca de burla. Ella, junto con 2 muchachas más que no recuerdo sus nombres, me miraban criticando cada uno de mis gestos. Aparte que mi arreglo personal tampoco me beneficiaba, eso generaba que ellas se la pasaran echándome indirectas. Hubo una ocasión en que el docente de álgebra mencionó algunos nombres para realizar un trabajo en equipo, pero en ese momento me encontraba copiando el apunte del día y no escuché que me estaban hablando. Cuando levanté la mirada, miré al docente que me estaba llamando, así que me acerqué a su escritorio y solo recibí un fuerte regaño. Señorita, le estoy asignando a un equipo. Si no pone atención, tendrá que hacer el trabajo por sí sola. Al momento que el maestro me asignó con el equipo de Aline y otras chavas más, sentí su desprecio y al acercarme a ella, hizo un comentario que provocó la burla de todo el salón. Ay no, me tocó con la Ontoy. La Ontoy, así me decían los compañeros de grupo porque no escuchaba bien. Desde ese momento, cada uno de ellos, en vez de llamarme por mi nombre, solo se acercaban para decirme Ontoy y se reían. Aline se encargaba de comenzar la bulla cada vez que me veían llegar. Luego le seguían Ingrid, Marisol y Celeste, quien me intimidaba con su sola presencia. Tenía demasiadas cosas en contra, como mis notas desfavorables, pero la principal de todas era que ningún compañero quería entablar amistad conmigo. Hubo chicas que me hablaban durante pequeños ratos, pero se notaba que lo hacían muy a fuerza, porque cuando se acercaba Lino o Ingrid, de inmediato se iban a otros lados. Pasó el tiempo y el primer semestre estaba por culminar. Yo tenía unas materias en problemas y sin poder evitarlo, me fui a un extraordinario. Para eso, el profesor me pidió entregar un trabajo extra que constaba de 10 páginas. Eran problemas algebraicos que tenía que escribirlos a mano. Llegando la hora de la clase, el maestro entró a terminar de dar las calificaciones para firmarlas. Después indicó entregar el trabajo en el laboratorio, donde nos esperaba para realizar el examen extraordinario. Yo me sentía la peor de las hijas y sobre todo la peor de las estudiantes, porque les juro que me esforzaba por escuchar y entender las indicaciones, pero eran tantos alumnos que a veces no lograba poner atención a la clase. Sin embargo, nunca imaginé que en ese momento iba a desatar una furia que guardaba en mi interior, y lo extraño es que para nada me arrepiento. Cuando el maestro se salió del salón, Ingrid comenzó a gritar «Ontoy», riéndose a carcajadas. Después Aline se acercó hacia mí, me jaló los cabellos y gritó en mi oreja muy fuerte «Ontoy, ¿qué tienes aquí?». Tomó el trabajo, luego lo lanzó al techo y las hojas cayeron por todos lados. Esa mañana había llovido demasiado y el agua entró por la puerta, mojando gran parte del piso. Traté de reclamarle a Aline por lo que había hecho, pero luego Ingrid me tomó de los cabellos para decirme que no dijera nada o de lo contrario me iban a esperar en el baño. Corrí hasta el laboratorio, pero en el camino me tropecé y caí al suelo. Así que al levantar la mirada, estaba Celeste con 2 chavas del grupo 2. Ella me había puesto el pie para que me cayera. Ya al momento que intenté levantarme, me miró a los ojos acercándose para susurrar una advertencia. «No vayas a ir de chismosa». Y siguió su camino. Cuando caminé hacia el laboratorio, el maestro ya había comenzado el examen. Me quedé mirando en la puerta porque no sabía cómo decirle lo del trabajo. Permanecí inmóvil por un par de minutos, pero al darse cuenta desde el escritorio, me dijo: «Apúrese, que el examen ya comenzó desde hace rato». Me dio el examen sin preguntarme por el trabajo, pero justo cuando lo iba a iniciar, me tocó el hombro para que se lo entregara.
Yo me quedé sin decir una sola palabra, pero en ese momento el maestro recogió el examen, porque de no entregar el documento, perdería el derecho de presentar el extraordinario. El maestro comenzó a levantarme la voz para que saliera del laboratorio, pero en esos momentos los murmullos de los otros alumnos no se dejaron esperar y entre pequeñas risas miré cómo clavaban sus ojos en mí. Pasaron las semanas para dar inicio al segundo semestre. Para ese entonces yo tenía 15 años. Pensé que después de ausentarnos una semana de vacaciones, al regreso iba a ser diferente, pero no fue así. El primer día de clases se me había hecho tarde. Cuando llegué al salón miré que comenzaron a murmurar mientras caminaba directo hacia mi banca. Cuando me di la vuelta en el pizarrón, había un dibujo sobre un papel bond que decía La Ontoy. La imagen tenía un ojo más pequeño que el otro y varias frases alrededor hicieron que todos los chavos del salón comenzaran a chiflar burlándose. Aún no llegaba ningún maestro. Entonces tomé mi mochila para salir del salón, pero en el camino tropecé con alguien más cayendo al suelo. «Oh, discúlpame», me dijo un chico que no había mirado antes y me dio la mano para levantarme. Cuando me puse de pie, sacudí la cabeza dándole las gracias para irme de inmediato de ese lugar. El chico siguió su camino y después de una hora me quedé en el baño muy asustada. Sequé mis ojos para regresar al aula, pues seguramente ya estaba el docente dando la primera clase. Al llegar, todos estaban en sus bancas y en el pizarrón ya no estaba aquel dibujo, pero seguían burlándose, así que no puse atención para nada en la clase. Y fue en esos momentos que el maestro de filosofía me llamó por mi nombre para que diera mi participación en la clase. Me puse de pie, sin embargo, al no entender de qué estaba hablando, no dije palabra alguna y mis labios comenzaron a temblar. El maestro me llamó la atención, colocando en el pase de lista que tenía un punto menos para la primera evaluación parcial. Cuando se iba a terminar la clase, el maestro solicitó formar equipos de 8 personas. Cada uno eligió a los integrantes de su equipo, pero al final yo quedé sola con otros 3 compañeros a quienes nadie quería en sus equipos por ser rebeldes e irresponsables. Así que bueno, no me quedó de otra que estar con ellos. Cuando llegó la hora de salida, Celeste no me dejó salir y me empujó hacia atrás donde caí al suelo golpeando mi cabeza con una de las bancas. Al ver que gotas de sangre comenzaron a brotar de mi cabello, pegué un grito y todos nuevamente comenzaron a burlarse. Me quedé en el suelo por un par de minutos, pero después una voz escuché que me dijo: «Hola, ¿estás bien?», dándome su mano para que pudiera levantarme. Pero Aline lo interrumpió, diciéndole: «Ay, ¿para qué te vas a ensuciar las manos?». Él me miró durante unos segundos, pero siguió ayudándome hasta que me puse de pie y salí del salón. Intentó detenerme para decirme que debía ir a la enfermería para checarme la cabeza, pero solo le respondí que estaba bien y que solo era un pequeño rasguño. Sin embargo, realmente sentía mucho dolor y la cabeza me estaba punzando. En esos momentos ya no regresé a las clases siguientes. Permanecí donde estaban las canchas que se encontraban vacías. Era un lugar perfecto para que nadie pudiera molestarme. Después, dando las 2 de la tarde, decidí regresarme a mi casa. De repente, miré a lo lejos que venía Aline con un chavo caminando justo hacia mí. Por alguna razón su presencia me daba mucho miedo. Ella, al verme sentada en una jardinera esperando el camión, llegó y me arrebató la mochila para lanzarla en medio de la carretera donde pasaban los camiones. Yo le grité que no lo hiciera, pero ella, burlándose, no me hizo caso y al lanzar mis cosas, mi móvil salió volando, cayendo al suelo.
Cuando lo recogí tenía la pantalla estrellada. Miré mis cosas que estaban regadas por el asfalto e intenté recogerlas. Pero en ese instante pasaron 2 camiones y miré cómo mis pertenencias eran aplastadas. Me eché a llorar desconsolada porque no pude hacer nada para evitar que Aline me agrediera una vez más. Realmente no comprendía por qué le caía tan mal. Sin embargo, en esos momentos, miré que justo donde estaba de pie había una moneda entre la tierra. Era antigua porque no la reconocía y tenía demasiado sarro. La tomé y al mirarla por unos segundos, claramente escuché una voz que susurró en mi oído que decía: «No te dejes», y desapareció. Era muy extraño porque no apreciaba los sonidos bajos. Me costaba demasiado trabajo, pero esa voz la escuché claramente. Recogí las pocas pertenencias junto con mi mochila y del otro lado estaba el chico del salón que llamó mi atención. Me miró y se acercó con una sonrisa en su rostro. A veces las personas son demasiado crueles, pero son aquellas que necesitan más ayudas que uno mismo. Con esa frase se quedó unos minutos a mi lado y me interrumpió para decirme si me podía invitar a comer un helado. Al paso de los días, coincidíamos en la puerta para llegar al salón. Desde esos momentos ya no recibí las agresiones de Aline. Solo me miraba con una mueca de desprecio, pero no se atrevía a decir nada, ni una sola palabra. Pero al paso de unas semanas, noté que el chico se ausentaba, sobre todo en el recreo. Por más que lo buscaba, no lo encontraba. Pero justo cuando regresábamos al aula, él se aparecía y seguido de eso entraba Ingrid junto con Aline. La verdad que se me hacía algo extraño, pero no le tomaba importancia, solo bastaba con mirar entrar a Miguel. Al paso de unos meses, la relación se hizo mucho más fuerte. Sin embargo, había algo que no me terminaba de convencer. Durante los descansos Miguel desaparecía por toda la escuela y lo volví a ver regresando al salón de clases. No quise cuestionarle nada porque a decir verdad no tenía ningún derecho. Sin embargo, al poco tiempo, inesperadamente él me dio un beso pidiéndome que fuéramos novios. Su petición me impactó demasiado, a tal grado que no podía creerlo. Esa tarde nos fuimos juntos de la escuela y a lo lejos miré cómo Aline nos quedaba mirando junto con Ingrid, quien le susurraba algo en su oído. Después ambas sonrieron y se dieron la vuelta. La verdad que no quise darle importancia y salimos de la escuela. Miré a Miguel algo extraño, pero cuando llegamos hasta el centro del municipio, me dijo que si podíamos platicar en un lugar un poco privado. En esos momentos me dio un beso y le dije que fuéramos a donde él quisiera. Entonces tomamos un bicitaxi que nos llevó hasta la salida del municipio. Ahí terminaban las casas e iniciaban los terrenos de cultivo. Pero justo en uno de esos campos había un pequeño camino que se miraba a lo lejos una pequeña casa, la cual tenía una chimenea y un tinaco negro en el techo. «¿De quién es esta casa?», le pregunté. «Es de una tía», me contestó. Caminamos hasta llegar a la propiedad, la cual estaba cerrada con un candado. Entonces Miguel sacó una llave de su mochila para abrirla. Entramos y se veía muy bonita por dentro, porque tenía detalles y acabados como las casas de lujo. Me sentí demasiado nerviosa estando ahí los dos solos, pero de repente Miguel se acercó y me preguntó que por qué estaba temblando. Definitivamente se dio cuenta que tenía algo de miedo. Sin embargo, se acercó a darme un beso y toda esa inseguridad desapareció. En un instante me quedó mirando el rostro. Yo sentí que veía mi apariencia como todos los demás. Sin embargo, al susurrarme unas palabras directamente en mi oído, sentí que se estremeció mi cuerpo por completo. En esos momentos pasó lo que tenía que pasar.
y sin pensarlo, me entregué a Miguel. A decir verdad, era una total inexperta, pero él fue increíble y eso me hizo sentir la mujer más dichosa del mundo. En el momento que estábamos en el acto, miré una luz que parpadeó en el techo que venía de una lámpara, así que le pregunté qué significaba eso, pero solo me contestó que nada. Al paso de unas horas, me vestí para regresar a mi casa. Él se ofreció a llevarme y como fue un fin de semana, no podía esperar a que llegara el lunes para verlo nuevamente. Cuando llegué a la escuela por la mañana, noté que al caminar murmuraban a mis espaldas los chicos de otros grados y grupos. Después, cuando llegué al aula, miré que Miguel estaba sentado justo en el rincón. Lo miré y le hice señas con una mano, pero ignoró por completo mi presencia. Aline se acercó a un grupo de compañeros y les mostró algo de su teléfono. Seguido de eso, todos los que se encontraban en el salón comenzaron a ver sus móviles riéndose al mismo tiempo. No sabía qué estaba pasando hasta que Ingrid se acercó para decirme: «Ay, además de sorda visca, resultaste ser una golfa». Me mostró un video donde estaba intimidando con Miguel y en ese momento Aline se acercó hasta él para darle un fajo de dinero. Cuando miré todo lo que estaba ocurriendo, corrí hasta donde él se encontraba para preguntar qué estaba sucediendo. Pero Aline solo dijo: «Ay, lo siento mucho, pero Miguel ganó la apuesta». Miguel se levantó para escupirme en la cara. Echó una carcajada para decirme con unas duras palabras: «Oh, lo siento, pero tenía que ganar esa apuesta, necesitaba mucho el dinero». Y salió del aula junto con Aline abrazados. Supe en esos momentos que Miguel era realmente su novio y que habían planeado todo para burlarse de mi persona. Pero de inmediato, algo sucedió en mi interior que provocó que me acercara con mucho valor a ellos para darle una cachetada a esa mala mujer. Pero ella, al ver mi reacción, se dio la vuelta riéndose para irse con Miguel, dejándome ahí con mi coraje y mi dolor. Salí corriendo del salón abrazando mi mochila, pero en esos momentos tropecé y caí, mirando cómo rodaba esa moneda que había encontrado en el suelo. La tomé y algo le brillaba. Era como un rostro que se estaba marcando. Al parecer ya no tenía sarro. Me fui corriendo a casa. Cuando llegué, me encerré en mi cuarto para echarme a llorar. En mi mente estaba la imagen de Miguel y Aline burlándose de mí. Y fue en ese instante que la rabia que tenía por dentro comenzó a salir con deseo de venganza. Sacudí la cabeza al escuchar nuevamente esa voz masculina, donde esta vez me decía: «Debes condenarlos». Seguido de eso tomé la moneda para lavarla con agua y jabón en el baño. De inmediato sentí que en el espacio había algo que me picaba la nariz y la garganta mientras limpiaba la moneda. Luego, claramente vi que algo salió de la pequeña cara. Era como una especie de humo transparente y sin querer lo inhalé. Dejé de llorar para echarme a dormir un rato. No quería que mis padres me vieran en ese estado, pues sentía mucha vergüenza por lo que había hecho. Mientras dormía, algo ocurrió que me hizo querer abrir los ojos, porque sentí una pesadez en el cuerpo. Era como si una persona estuviese encima de mí que dificultaba mi respiración. Al abrir los ojos, vi que una masa de humo negro envolvió mi cuerpo. Luego, esa voz llegó otra vez a mis oídos, pero esta vez mucho más fuerte, que decía: «Debes condenarlos para siempre». Entonces recordé todas las humillaciones de Aline y sus amigas, así que no supe cómo sentí que la vista se me nubló por completo, pero algo estaba ocurriendo que me levanté de la cama y salí de mi casa. Caminé descalza mientras miré que ya estaba oscuro.
No supe cómo, pero llegué hasta la casa de Aline y en esos momentos caí al suelo. Cuando desperté miré que me encontraba dentro de su casa en la sala. Tenía mis manos manchadas de sangre mientras que un cuchillo estaba en el suelo. Enseguida escuché un gemido de dolor en la planta alta, entonces corrí para ver qué estaba sucediendo. Pero mis ojos se petrificaron al ver una escena escalofriante. Estaba Miguel tendido en la cama desnudo con el abdomen abierto, mientras que Aline yacía en el suelo agonizando con varias puñaladas en el pecho. Ella me miró y antes de cerrar los ojos alcanzó a decirme: ¿Por qué lo hiciste? Y murió. Quedé helada de la impresión al saber que yo misma había asesinado a los dos. No podía creerlo porque no era capaz de hacerle daño a alguien. En esos momentos llegó la mamá de Aline y al ver la escena con el cuchillo en mis manos, comenzó a pedir ayuda a los vecinos. Uno de ellos llegó con un bate amenazando para que yo soltara ese cuchillo. Al poco rato arribaron 2 patrullas y me esposaron las manos para llevarme a la delegación. Aunque les juro que yo misma estaba absorta por ver lo que había hecho sin darme cuenta. Los cuerpos se continuaban desangrando, formando un charco de sangre en el suelo de la misma habitación. Mientras me llevaban los oficiales, miré justo al pie de la cama la silueta de una persona que se formaba con ese humo medio transparente. Después desapareció. Al interrogarme preguntaron por qué lo hice, pero les juré varias veces que no me acordaba de nada y que yo era incapaz de hacerle daño a alguien. Ellos solo reían y con sus miradas trataban de desafiarme para que confesara el motivo del crimen cometido. Pasaron los días y la policía tenía las pruebas suficientes para condenarme. No había nada que hacer y lo que más me dolía era ver sufrir a mis propios padres, quienes no tenían la culpa de nada. Cuando me trasladaron a un penal del mismo estado, llegué y me enviaron a mi celda que estaba ocupada también por otra interna de nombre Eloísa. Pero cuando me vio, dijo: «Ay, también te obligó a hacerlo, ¿verdad? Pero no debes resistirte a su presencia, pronto te acostumbrarás». En esos momentos, justo en la bolsa del uniforme de mi falda, estaba esa moneda que había encontrado fuera de la preparatoria. La miré y se iluminó la imagen que tenía grabada en una de sus caras, y de inmediato la vista se me nubló, perdiendo el conocimiento. Cuando desperté, me encontraba con las manos esposadas, tendida en el suelo de una celda que no era la que me habían asignado. Miré a mi alrededor y comencé a gritar al verme en ese estado. Un guardia de seguridad se acercó al oír los gritos y entonces me dijo: «¿Pero qué diablo sucede?». Yo le pregunté por qué me habían llevado hasta ese lugar, pero este hombre solo respondió: «Señorita, usted acaba de asesinar a su compañera de celda. Ahora tiene otro crimen que le van a imputar». Y fue así como una imagen se me vino a la mente, donde aquella voz me susurraba mientras me iba acercando a la mujer que estaba en la misma celda, y con mis propias manos la tomé del cuello hasta dejarla sin vida. No podía creer lo que estaba sucediendo. A pesar de que juré que no era yo la que asesinó a esas personas, nadie pudo creerme. Y por hoy me encuentro aquí, en esta celda, la cual, a pesar de ser menor de edad, las autoridades decidieron que debía cumplir mi condena como una adulta. Pero en todo este tiempo, siento como un aliento caliente que se va acercando a mi cuello para susurrarme las mismas palabras: «Debes condenarlos a todos». Y desaparece, dejándome la vista nublada.